No te voy a mentir, esto que voy a contarte es algo que jamás pensé que viviría. Soy Valentina, tengo 22 años y, aunque parezca increíble, una decisión que tomé por curiosidad terminó destruyendo la confianza de toda mi familia y cambiando mi vida para siempre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando descubrí algo sobre mi hermano mayor, Sebastián, que me dejó completamente desconcertada. Para entender la magnitud de lo que pasó, necesito contarte primero quién era Sebastián en nuestra familia. Sebastián siempre había sido el hijo perfecto de la familia, estudiante ejemplar desde la primaria, trabajador responsable desde que comenzó la universidad, novio devoto de su novia de toda la vida, María José. A los 28 años, era el orgullo de mis padres y el ejemplo que todos esperaban que siguiera. Cuando yo era pequeña, constantemente escuchaba frases como, ¿por qué no puedes ser más como Sebastián? O tu hermano nunca me ha dado problemas. Sebastián había estudiado ingeniería industrial con matrícula de honor, conseguido trabajo en una empresa multinacional apenas se graduó, y llevaba 5 años de relación estable con María José, una chica dulce que trabajaba como maestra de primaria. Parecían la pareja perfecta, él exitoso profesionalmente, ella cariñosa y dedicada, ambos planeando una boda que se suponía sería la celebración del año en nuestra familia. Mis padres hablaban de ellos como si fueran un cuento de hadas moderno. Mira cómo Sebastián cuida de María José, decía mi madre constantemente. Ese sí es un hombre de verdad, responsable y maduro. Mi padre, por su parte, ya había comenzado a planificar cómo ayudarían económicamente a la joven pareja para comprar su primera casa. Durante años, yo había vivido a la sombra de esta perfección. No es que mis padres fueran abusivos o me hicieran sentir mal directamente, pero era inevitable compararme constantemente con mi hermano mayor. Cuando sacaba buenas calificaciones, la respuesta era muy bien, pero Sebastián siempre sacaba matrícula de honor. Cuando ayudaba en casa, escuchaba qué bueno que ayudes, Sebastián siempre ha sido muy colaborador. A pesar de esto, yo admiraba genuinamente a mi hermano. Era guapo, inteligente, carismático y parecía tener todo resuelto en la vida. Cuando tenía dudas sobre mi carrera o mis relaciones, él siempre tenía los consejos perfectos. Cuando tenía problemas con mis padres, él intercedía por mí con esa sabiduría de hermano mayor que siempre funcionaba. Por eso, lo que descubrí esa tarde cambió no solo mi percepción de él, sino mi comprensión completa de lo que significaba conocer realmente a alguien. Fue un martes por la tarde. Mamá me había pedido que buscara unos documentos fiscales en el escritorio de Sebastián para ayudarla con la declaración de renta. Sebastián estaba en un viaje de trabajo en Bogotá y había autorizado que revisáramos sus papeles para encontrar algunos recibos que necesitábamos. Su habitación siempre había sido un modelo de orden y limpieza. Todo tenía su lugar específico, los libros organizados alfabéticamente, la ropa perfectamente doblada, el escritorio impecable con solo lo esencial encima. Era exactamente lo que esperarías del cuarto del hijo perfecto. Comencé a revisar los cajones del escritorio sistemáticamente, buscando la carpeta de documentos fiscales. En el primer cajón encontré material de oficina perfectamente organizado. En el segundo, algunos documentos de la universidad y certificados de cursos. Pero fue en el tercer cajón, el más profundo, donde mi mundo se tambaleó. Había una caja de zapatos que parecía fuera de lugar en medio de tanta organización. La curiosidad pudo más que yo, y cuando la abrí, encontré algo que jamás esperé ver. Dentro había fotografías, mensajes impresos, recibos, tarjetas de presentación y hasta pequeños regalos que claramente no habían sido para María José. Las fotografías mostraban a Sebastián en lugares que jamás mencionaba, con mujeres que no conocíamos. No eran fotos casuales de amigos, eran imágenes íntimas, románticas, que contaban una historia completamente diferente a la que conocíamos. Una de las fotos lo mostraba abrazando apasionadamente a una mujer morena en lo que parecía ser la terraza de un hotel.
Otra lo capturaba besando a una rubia diferente en un restaurante elegante que reconocí como uno de los más caros de la ciudad. Había al menos 8 fotos con 3 mujeres distintas, todas tomadas en diferentes momentos durante los últimos 2 años. Los mensajes impresos eran aún más reveladores. Conversaciones íntimas, planes románticos, declaraciones de amor que me hicieron sentir náuseas. En uno de ellos, le decía a la mujer morena, no puedo esperar a que nos vayamos juntos a Europa el próximo año. Ya tengo todo planeado para que sea perfecto. En otro, le prometía a la rubia que pronto terminaría su situación complicada para estar completamente disponible para ella. Los recibos completaban el rompecabezas sórdido: hoteles lujosos, restaurantes caros, joyerías exclusivas, florerías boutique. Gastos que sumaban miles de pesos mensuales, dinero que supuestamente estaba ahorrando para su boda con María José. Me quedé allí sentada durante lo que parecieron horas, revisando cada elemento de esa caja como si fuera evidencia de un crimen. Y en cierta manera, lo era. Era evidencia de una traición sistemática, calculada y completamente despiadada. Mi primera reacción fue de negación total. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez las fotos eran viejas, de antes de su relación con María José. Tal vez los mensajes eran malentendidos. Tal vez todo era parte de algún plan que yo no entendía. Pero las fechas en los recibos y las referencias temporales en los mensajes no mentían. Esta traición había estado ocurriendo durante los últimos 2 años, justo durante el tiempo en que Sebastián y María José habían hablado de casarse y formar una familia. Durante las siguientes semanas, esa información me quemó por dentro como un ácido corrosivo. Cada vez que veía a Sebastián actuar como el novio perfecto, cada vez que escuchaba a mis padres hablar orgullosos de él, cada vez que María José mencionaba sus planes de boda, sentía una mezcla de náuseas y frustración que me estaba volviendo loca. Intenté convencerme de que no era asunto mío, que debía mantenerme al margen. Pero era imposible. Veía a María José planificar su vestido de novia, escuchaba a mi madre hablar de los preparativos para la fiesta, presenciaba a mi padre calcular cuánto dinero necesitarían para la luna de miel que Sebastián había prometido. Todo era una mentira elaborada. La situación se volvió aún más insoportable cuando comencé a observar a Sebastián más de cerca. Una vez que sabía qué buscar, las señales estaban por todas partes. Sus reuniones de trabajo que se extendían hasta muy tarde siempre caían en los mismos días de la semana. Sus viajes de capacitación nunca coincidían con ningún programa oficial de su empresa que yo pudiera verificar en línea. Sus entrenamientos en el gimnasio los sábados por la mañana nunca lo dejaban con el aspecto de alguien que había estado haciendo ejercicio. Más preocupante aún era su comportamiento cuando no sabía que lo estaba observando. Cuando creía estar solo, constantemente revisaba un teléfono que no era el que usaba normalmente. Cuando sonaba, se alejaba para contestar con una sonrisa que nunca mostraba cuando hablaba con María José. Recibía mensajes que lo hacían reír de una manera que parecía genuinamente feliz, una felicidad que rara vez demostraba en casa. Una noche, durante una cena familiar, María José comentó emocionada sobre los planes para su luna de miel. Sebastián me prometió que íbamos a ir a Europa, dijo con los ojos brillantes. Dice que ya tiene todo organizado, que va a hacer el viaje de nuestros sueños. Yo casi me atraganto con la comida. Había leído ese mismo plan en uno de los mensajes de la caja, pero era una promesa hecha a la mujer morena de las fotografías. ¿Europa?, preguntó mi madre encantada. ¡Qué maravilloso! Sebastián, no sabía que estabas planeando algo tan especial. Bueno, respondió él con esa sonrisa perfecta que ahora me parecía completamente falsa, María José se merece lo mejor. Quiero que nuestra luna de miel sea inolvidable. La hipocresía me resultaba físicamente dolorosa. ¿Cómo podía sentarse allí, mirando directamente a los ojos de una mujer que lo amaba incondicionalmente, y mentirle tan descaradamente?
¿Cómo podía planificar el mismo viaje romántico con dos mujeres diferentes y actuar como si fuera el gesto más auténtico del mundo? Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir siendo cómplice silenciosa de esta traición monumental. Pero tampoco sabía exactamente qué hacer o cómo hacerlo. Mi primera idea fue confrontar directamente a Sebastián. Pensé en mostrarle que había descubierto su secreto y darle la oportunidad de confesar y rectificar por sí mismo. Pero algo me decía que un hombre capaz de mantener mentiras tan elaboradas durante tanto tiempo no sería alguien que simplemente admitiría sus errores y cambiaría de comportamiento. Mi segunda idea fue hablar con mis padres, pero eso también parecía problemático. ¿Cómo les dices a unos padres que han puesto a su hijo en un pedestal durante 28 años que todo lo que creen saber sobre él es mentira? ¿Cómo destruyes la imagen que tienen de su hijo perfecto sin destruir también su fe en su propia capacidad de juicio? Finalmente, llegué a la conclusión de que la persona que más necesitaba y merecía saber la verdad era María José. Ella era la que estaba a punto de comprometer su vida entera con alguien que la estaba traicionando sistemáticamente. Ella era la que estaba gastando sus ahorros en un vestido de novia para casarse con un hombre que le prometía el mismo futuro a otras mujeres. Pero incluso sabiendo que María José tenía derecho a la verdad, me tomó semanas reunir el valor para actuar. Era consciente de que una vez que revelara esta información, no habría vuelta atrás. Los eventos que pusiera en movimiento cambiarían irrevocablemente la vida de todas las personas involucradas. Durante esas semanas de indecisión, la situación empeoró. Sebastián anunció que había conseguido un ascenso en el trabajo, lo cual explicaría sus futuros viajes adicionales. María José comenzó a buscar apartamentos para mudarse después de la boda. Mis padres empezaron a hablar sobre convertirse en abuelos pronto. Cada mentira, cada plan basado en falsedades, cada ilusión construida sobre la traición de Sebastián hacía que mi inacción se sintiera más y más como complicidad. La gota que derramó el vaso fue cuando intercepté por casualidad una conversación telefónica de Sebastián. Estaba en el jardín, creyendo que nadie podía escucharlo, hablando con una de sus amantes sobre planes para encontrarse durante su viaje de trabajo de la semana siguiente. No, mi amor, le decía con una ternura que jamás había escuchado en su voz cuando hablaba con María José. Nadie sospecha nada. Mi familia piensa que soy el hijo perfecto, y María José está tan emocionada con la boda que no ve más allá de sus narices. Podemos seguir así indefinidamente. Se rió de algo que ella le dijo, y luego agregó, ¿sabes qué es lo mejor? Que María José está pagando la mitad de todos los gastos de la boda. Básicamente está financiando la fiesta de su propia humillación. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo estaba traicionando a María José emocionalmente, sino que se estaba burlando cruelmente de ella mientras la usaba financieramente. Esa noche tomé mi decisión final. María José tenía que saber la verdad, sin importar las consecuencias. Organicé un encuentro con ella en el café donde solía estudiar, un lugar neutral donde podríamos hablar sin interrupciones. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante relacionado con la boda, lo cual técnicamente era cierto. Llevé conmigo copias de las evidencias más contundentes, algunas de las fotografías más claras, mensajes que mostraban inequívocamente las relaciones paralelas, y recibos que demostraban los gastos secretos. También preparé un resumen escrito de todo lo que había descubierto, con fechas y detalles específicos. María José llegó al café radiante de felicidad, probablemente esperando que quisiéramos hablar sobre los detalles de la boda o tal vez planear alguna sorpresa para Sebastián. Valentina, me dijo con una sonrisa brillante mientras se sentaba, qué bueno que me llamaste. Justo estaba pensando que necesitábamos planificar mejor la despedida de soltera. ¿Ya pensaste en qué podríamos hacer? Mi corazón se hundió. Verla tan feliz, tan esperanzada, tan completamente ajena a lo que estaba a punto de destrozar su mundo, casi me hizo cambiar de opinión.
Pero recordé las palabras crueles de Sebastián sobre ella financiando la fiesta de su propia humillación y supe que tenía que continuar. María José, comencé con la voz temblorosa, no te llamé para hablar sobre la despedida de soltera. Hay algo mucho más serio que necesitas saber sobre Sebastián. Su sonrisa se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión de confusión y luego de alarma. ¿Qué quieres decir? ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Está bien físicamente, le respondí, pero hay cosas sobre él que no sabes. Cosas que descubrí por accidente y que creo que tienes derecho a saber antes de casarte con él. Le mostré la primera fotografía, la que lo mostraba besando apasionadamente a la mujer morena. María José la tomó con manos temblorosas, estudiándola como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?, susurró. ¿De cuándo es esta foto? Del año pasado, le respondí suavemente. Hay más. Durante la siguiente hora, le mostré cada pieza de evidencia que había recopilado. Con cada fotografía, cada mensaje, cada recibo, vi cómo su mundo se desmoronaba lentamente. Sus reacciones fueron las que esperarías: negación inicial, después incredulidad, luego dolor, y finalmente una furia fría y calculada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cuando leyó uno de los mensajes donde Sebastián le prometía a otra mujer que pronto estaría libre para estar completamente con ella. ¿Cómo es posible?, murmuró una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de nada? Porque él es muy bueno mintiendo, le respondí. Ha estado engañando a toda nuestra familia durante años. Tú no tenías por qué sospechar algo así. Pero María José se culpaba a sí misma. Debería haber notado las señales, decía. Sus ausencias constantes, los viajes misteriosos, la forma en que últimamente parecía distante incluso cuando estaba conmigo. Le expliqué todo lo que había observado, los patrones de comportamiento, los teléfonos secretos, las mentiras elaboradas. Mientras hablaba, podía ver cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. El viaje a Europa, dijo de repente. Me prometió ese viaje para la luna de miel. Pero en este mensaje, señaló uno de los papeles, le promete lo mismo a esta mujer. Sí, confirmé. Creo que estaba planeando el mismo viaje con ambas, probablemente en momentos diferentes. La realización de la profundidad de la traición la golpeó como una ola. No era solo infidelidad, era una manipulación sistemática, una vida completamente falsa construida sobre mentiras elaboradas. ¿Por qué me muestras esto?, me preguntó finalmente, con la voz quebrada pero con una nueva determinación en sus ojos. ¿Por qué ahora? Porque te mereces la verdad, le respondí. Porque estás a punto de casarte con alguien que no es quien crees que es. Porque ninguna mujer debería ser engañada de esta manera. María José se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, me miró con una mezcla de gratitud y determinación. Gracias, me dijo. Sé que esto no pudo haber sido fácil para ti. Arriesgaste tu relación familiar para salvarme de cometer el mayor error de mi vida. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Su respuesta fue firme y clara: voy a confrontarlo. Esta misma noche. Y quiero que tu familia esté presente. Lo que siguió esa noche fue una explosión emocional que jamás olvidaré. María José llegó a nuestra casa como una furia, con todas las evidencias en una carpeta, completamente decidida a desenmascarar a Sebastián frente a toda la familia. Era cerca de las 8 de la noche. Estábamos cenando tranquilamente cuando sonó el timbre de manera insistente y agresiva. Mi padre fue a abrir y encontró a María José en la puerta, con el rostro descompuesto por una mezcla de dolor y determinación. ¿María José? ¿Qué pasa, mi niña?, le preguntó con preocupación genuina. ¿Estás bien?
Necesito hablar con Sebastián, declaró con una voz que nunca le había escuchado antes. Y necesito que toda la familia esté presente. Sebastián apareció desde el comedor, con cara de sorpresa que parecía genuina, pero pude ver el momento exacto en que notó la carpeta en las manos de María José y su expresión cambió ligeramente. «Amor, ¿qué te pasa?», le preguntó, acercándose para abrazarla. María José se apartó bruscamente. «No me toques», le espetó. «No vuelvas a tocarme jamás». Mis padres bajaron alarmados por el tono de la conversación. Mi madre inmediatamente trató de calmar la situación. «¿Qué está pasando aquí?». «María José, cariño, ¿por qué estás tan alterada?». María José abrió la carpeta y sacó la primera fotografía, la más clara y comprometedora. Se la mostró a mis padres y luego a Sebastián. «Esto es lo que está pasando», declaró. «Su hijo perfecto, el hombre con el que me iba a casar en 3 meses, ha estado viviendo una doble vida durante años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres miraban la fotografía como si no pudieran procesar lo que estaban viendo. Sebastián se había quedado completamente inmóvil, pero pude ver en sus ojos que estaba calculando rápidamente sus opciones. «¿Qué significa esto?», preguntó mi madre con una voz pequeña y temblorosa, tomando la fotografía con manos que no podían mantenerse quietas. «Significa», respondió María José con una frialdad que me sorprendió, «que durante los últimos 2 años, mientras yo planeaba nuestra boda y nuestro futuro, Sebastián ha estado manteniendo relaciones serias con al menos 3 mujeres diferentes». Comenzó a mostrar el resto de las evidencias sistemáticamente, más fotografías, los mensajes impresos, los recibos de hoteles y restaurantes. Con cada nueva pieza de evidencia, la expresión de shock en los rostros de mis padres se profundizaba. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, finalmente rompió el silencio. «Sebastián, esto es verdad». Todos los ojos se volvieron hacia mi hermano. Este era el momento de la verdad, literalmente. Tenía la oportunidad de confesar, disculparse, tratar de explicar o justificar sus acciones. En cambio, eligió negar. «Esto es ridículo», dijo con una actuación convincente de indignación. «No sé de dónde sacaste estas fotos, María José, pero obviamente alguien está tratando de sabotear nuestra relación». La audacia de su mentira me dejó sin aliento. Incluso confrontado con evidencia fotográfica, mensajes en su propia letra y recibos con su firma, seguía negando todo. Pero María José estaba preparada para esto. Sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, Andrea», dijo cuando contestaron. «Soy María José, la novia de Sebastián. ¿Puedes confirmarme cuándo fue la última vez que viste a mi prometido?». Puso el teléfono en altavoz. La voz de una mujer desconocida llenó nuestra sala. «¿Tu prometido?», se escuchó confundida. «María José, no entiendo». «Sebastián me dijo que había terminado contigo hace meses. Él y yo estamos planeando mudarnos juntos el próximo mes». El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián se había puesto completamente pálido. No había manera de negar o explicar esto. «Sebastián», continuó la voz por teléfono. «¿Estás ahí? Pensé que habías dicho que hablarías con tu familia sobre nosotros esta semana». María José colgó el teléfono y miró a Sebastián con una expresión que mezclaba desprecio absoluto con una pizca de lástima. «¿Tienes algo que decir ahora?», le preguntó. Mi hermano, acorralado y sin escapatoria, finalmente mostró su verdadera personalidad. En lugar de disculparse o mostrar arrepentimiento, su expresión se endureció con una frialdad que nunca había visto en él. «Está bien», dijo con un tono desafiante. «Sí, he estado viendo a otras mujeres». «¿Y qué? No estoy casado contigo todavía». Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Mi madre ahogó un grito de horror.
Mi padre se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer que esas palabras hubieran salido de la boca de su hijo. Pero Sebastián no había terminado. Como si hubiera decidido que ya no tenía nada que perder, continuó. ¿Sabes cuál es la verdad, María José? Que me aburro contigo. Eres predecible, eres común, y francamente, no eres lo suficientemente interesante para mantener mi atención por el resto de mi vida. Sus palabras fueron como cuchilladas. María José comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza sino de una ira pura y justificada. Interesante, le gritó. ¿Todo esto fue porque me consideras aburrida? Todos estos años, todos nuestros planes, todo el dinero que gasté en esta maldita boda fueron porque no soy lo suficientemente entretenida para ti. El dinero, se burló Sebastián. Hablemos del dinero. ¿Sabes cuánto he gastado manteniéndote feliz estos años? Los regalos, las cenas, los planes aburridos que siempre quieres hacer. Por lo menos con Andrea y las otras puedo tener conversaciones inteligentes y hacer cosas emocionantes. Cada palabra que salía de su boca revelaba una crueldad que había estado escondida bajo su fachada de perfección durante años. No era solo infidelidad, era desprecio absoluto por una mujer que lo había amado incondicionalmente. Mi madre finalmente encontró su voz. Sebastián, ¿cómo puedes decir esas cosas horribles? María José te ama. Ha estado planeando su vida entera contigo. Su vida entera, repitió con sarcasmo. Una vida de mediocres caseros, vacaciones predecibles y conversaciones sobre qué cereal comprar. Eso no es vida, es existencia. Fue entonces cuando mi padre, que había estado en shock silencioso, finalmente explotó. Ya basta, gritó con una voz que nunca le había escuchado antes. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Cómo criamos a alguien tan despiadado? Sebastián se volvió hacia nuestros padres con la misma frialdad cruel. Me criaron para ser perfecto, dijo. Para ser el hijo ideal, el estudiante modelo, el novio ejemplar. Pero ¿saben qué? Interpretar ese papel es agotador. A veces un hombre necesita ser auténtico. ¿Auténtico?, replicó mi madre con incredulidad. ¿Mentir y engañar es ser auténtico? Es más auténtico que fingir que estoy satisfecho con una vida provincial y predecible, respondió sin una pizca de arrepentimiento. En ese momento me di cuenta de que el Sebastián que habíamos conocido durante años nunca había existido realmente. La persona que estaba frente a nosotros, cruel y despiadada, era quien había estado escondido detrás de la máscara del hijo perfecto. María José se quitó el anillo de compromiso con manos temblorosas y se lo arrojó a los pies de Sebastián. Esto se acabó, declaró con una dignidad que me llenó de admiración. No solo la relación, sino cualquier tipo de contacto futuro. No quiero volver a verte jamás. Perfecto, respondió Sebastián, recogiendo el anillo del suelo. Esto me ahorra tener que fingir por 3 meses más. Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso para mis padres. Mi padre, un hombre que nunca había levantado la voz en la casa, se levantó de su silla con una furia que llenó toda la habitación. Sal de esta casa, le ordenó a Sebastián con una voz que temblaba de ira contenida. Sal ahora mismo y no vuelvas hasta que puedas actuar como un ser humano decente. ¿Me estás echando?, preguntó Sebastián con incredulidad fingida. Te estoy dando la oportunidad de irte por tu cuenta antes de que haga algo de lo que me arrepienta, respondió mi padre. Sebastián miró alrededor de la habitación, evaluando las caras de furia y decepción que lo rodeaban. Por un momento, pensé que tal vez se disculparía, que mostraría algún signo de arrepentimiento o humanidad. En cambio, sonrió con una arrogancia que me heló la sangre. Está bien, dijo. Pero no vengan llorando cuando se den cuenta de que acabaron de echar de la casa al único miembro exitoso de esta familia. Y con esas palabras, se dirigió hacia la puerta.
pero antes de salir, se volvió hacia mí. «¿Y tú, Valentina?», me dijo con una mirada llena de veneno, «espero que estés contenta. Siempre quisiste ser la hija favorita. Felicidades, ahora eres la única hija que les queda». La puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó por toda la casa como el final de una era. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiéramos experimentado como familia. No era la quietud cómoda de una noche tranquila, sino el vacío devastador que deja la destrucción total de todo lo que creías saber sobre tu vida. María José fue la primera en hablar. «Lo siento», murmuró a través de las lágrimas. «Siento haber traído este caos a su casa. Siento que hayan tenido que enterarse de esta manera». Mi madre, que también estaba llorando, se acercó a abrazarla. «No tienes nada de qué disculparte, mi niña. Tú eres la víctima aquí. Nosotros ni siquiera sabíamos quién era realmente nuestro hijo». Las siguientes horas fueron un borrón de lágrimas, explicaciones e intentos de procesar lo incomprensible. María José se quedó con nosotros esa noche, demasiado destrozada emocionalmente para estar sola. Yo le preparé la habitación de huéspedes y me quedé con ella hasta que se durmió, ambas procesando el impacto de lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, comenzó el verdadero trabajo de lidiar con las consecuencias. María José tenía que cancelar una boda que estaba programada para dentro de 3 meses. Eso significaba perder depósitos, cancelar reservaciones, informar a cientos de invitados y, lo más doloroso de todo, explicar por qué. Mis padres tuvieron que enfrentar la realización de que durante 28 años habían estado viviendo con un desconocido. El hijo en quien habían confiado ciegamente, a quien habían apoyado económica y emocionalmente sin cuestionamientos, había resultado ser una persona completamente diferente de quien creían conocer. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, se preguntaba mi madre constantemente durante los días siguientes. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Tan ingenuos? ¿Qué hicimos